Bienvenidos al informativo semanal de Magnificat, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 25 de noviembre de 2015. Comenzamos. Hoy está previsto que el Santo Padre salga en su primera visita pastoral para el continente africano. A pesar de los riesgos, el Papa ha decidido hacer el viaje. El cardenal Fernando Sebastián ha pedido a los musulmanes que demuestren con claridad que no son violentos ni amparan a los violentos. Monseñor Chaput, el arzobispo de Filadelfia, ha insistido en que una misericordia sin verdad es falsa y que hace daño a los que supuestamente se benefician de ella. Ayer ha comenzado el juicio contra los implicados en el llamado Batilix 2, la filtración de documentos que de momento ha supuesto la cárcel a un sacerdote acusado de conspiración. Los obispos de Estados Unidos han publicado una importante carta pastoral sobre la pornografía, ofreciendo recursos para los que quieren dejar de utilizarla. El Papa viajará hoy a África. 3 países serán el objeto de su viaje: Kenia, Uganda y la República Centroafricana. A pesar de los riesgos de atentado, el Santo Padre ha decidido mantener íntegramente el programa previsto. El Papa Francisco se desplazará en el papamóvil descubierto por las calles de Bangui y mantendrá todo el programa de su visita a la República Centroafricana la próxima semana, a pesar de la violencia que domina el país en los últimos meses. El Santo Padre hoy, desde allí a Uganda el 27 y como tercera etapa a la República Centroafricana los días 29 y 30. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó el miércoles que el Papa quiere ir a la República Centroafricana para llevar un mensaje de paz y reconciliación a un país martirizado por la violencia. Naturalmente, como cualquier persona sensata, observamos atentamente la situación y se tomarían decisiones en caso de imprevistos. El portavoz del Vaticano desmintió que Francisco vaya a utilizar chalecos antibalas en sus desplazamientos y recordó que el Papa no está especialmente preocupado por su seguridad. Está preocupado por la seguridad de la gente que acuda a verle. El Papa no solo visitará un campo de refugiados, sino que también abrirá la puerta santa de la Catedral de Bangui, la capital de la República Centroafricana, el domingo 29 de noviembre para iniciar por adelantado el Jubileo de la Misericordia, centrado precisamente en el perdón y la reconciliación, en un país que los necesita. El portavoz del Vaticano afirmó que se mantiene en programa incluso la visita del Papa a la mezquita central de Bangui, situada en el barrio Kilómetro 5, la fortaleza de los musulmanes y su milicia. El Islam tiene que demostrar con claridad que no es una religión que promueve la violencia. Son palabras del cardenal español Fernando Sebastián. El cardenal Fernando Sebastián Aguilar ha analizado los ataques terroristas ocurridos en París la última semana. El arzobispo emérito de Pamplona y Tudela se ha referido a la obligación moral de los gobiernos a defender a la población de la forma más razonable y menos violenta posible. Don Fernando se ha referido a la necesidad de que las comunidades musulmanas hagan examen de conciencia sobre la situación. Ellos tienen un problema, ha dicho. Tienen que mostrar claramente que el Islam no favorece el crimen, los asesinatos, la destrucción de los demás. Les plantea a los responsables del Islam una cuestión muy grave: purificar y clarificar su espíritu religioso y desautorizar firmemente todas estas barbaridades que se están haciendo. El cardenal se ha referido a la respuesta que debe dar Europa a lo que ha calificado como declaración de guerra por parte del yihadismo. Los gobiernos tienen que garantizar de la forma más razonable y menos violenta posible la seguridad de nuestras sociedades. Seguridad y libertad no se oponen. Si no hay seguridad, desaparece la libertad. Y es uno de los derechos básicos de los ciudadanos. Un año de la misericordia que estuviera exento de la proclamación de la verdad sería dañino. Así lo ha expresado el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Chaput, en un artículo que ha aparecido esta semana. La verdadera misericordia y la confianza en el poder transformador de la gracia de Dios son la clave para ayudar a los católicos divorciados y vueltos a casar.
Así lo ha dicho el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, criticando las propuestas de que se les admita a la comunión sacramental sin un cambio en sus vidas. Irónicamente, una estrategia pastoral que minimiza el pecado en nombre de la piedad no puede ser piadosa, porque es falsa, dijo el arzobispo en un artículo para el portal digital estadounidense First Things, en su edición de diciembre de 2015. Los divorciados que se han vuelto a casar por lo civil siguen siendo bienvenidos como miembros de la comunidad de los creyentes, pero la Iglesia no puede hacer caso omiso de la palabra de Dios sobre la indisolubilidad del matrimonio ni mitigar las consecuencias de las decisiones que las personas adultas toman libremente, dijo el arzobispo Chaput. Reflexionó sobre las propuestas de admitir a la comunión sacramental a personas divorciadas y recasadas civilmente que no han hecho ningún cambio en sus vidas y que no tienen posibilidad alguna de anular su primer matrimonio. De acuerdo con esas propuestas, las parejas que llevan una vida sexual activa con personas con las que no están realmente casadas, a los ojos de la Iglesia, podrían recibir la Eucaristía incluso sin confesarse de sus pecados y sin intentar ser casto y vivir como hermanos, dijo. Tales propuestas se presentan como expresiones de misericordia y basan su fuerza en el hecho de que muchas de las personas a las que tratan de ayudar son gente decente y bien intencionada, que entabla nuevas y complejas relaciones sentimentales, a menudo con hijos de por medio. La Iglesia puede ser veraz sin ser misericordiosa, como los escribas que deseaban apedrear a la adúltera que violó la ley mosaica, pero la Iglesia no puede ser misericordiosa sin ser veraz. Un enfoque pastoral que hace caso omiso de la verdad por culpa de una desesperación pastoral mal disimulada y del deseo de acomodarse a los tiempos hará que la fe disminuya, no que aumente, dijo el arzobispo. El juicio contra los implicados de la difusión de documentos reservados del Vaticano empezó ayer en Roma. Son 5 los acusados, entre los cuales hay un sacerdote que ya está encarcelado. El juicio contra los implicados en la infiltración de documentos reservados propiedad de la Santa Sede. Los imputados son el sacerdote español Ángel Lucio Vallejo y los laicos italianos Francesca Ciauocchi, Nicola Maio, Emiliano Fittipaldi, Gianluigi Nucci. Nucci y Fittipaldi son periodistas, autores de los libros publicados con los documentos sustraídos, Via Crucis y Avaricia, respectivamente. La señora Ciauocchi pertenecía al Consejo Asesor del Papa para Asuntos Económicos, como el sacerdote Ángel Lucio Vallejo y Nicolás Mayo. Estos 3 últimos han sido acusados, además de asociación para delinquir. Los delitos habrían tenido lugar entre marzo de 2013 y noviembre de 2015. Los acusados que no se presenten al juicio o no se sometan al tribunal alegando que son ciudadanos italianos, serán juzgados en rebeldía. Las penas previas van desde los 4 a los 8 años de cárcel. La primera parte del juicio, con la exposición de las pruebas, concluirá el sábado. La pornografía es un vicio que destroza el alma y la familia. Así lo han expresado los obispos de Estados Unidos en un documento que acaban de publicar y en el que ofrecen ayuda a los que quieren tener un corazón limpio. Por primera vez, los obispos de Estados Unidos han hecho pública una declaración formal en el que abordan pastoralmente el problema causado por el consumo de pornografía y detallan cuáles son los recursos con los que cuenta la Iglesia para luchar contra ella y sanar a las víctimas. En una histórica declaración donde ponen de relieve los retos que la pornografía plantea para la familia y las personas, así como las herramientas con que cuenta la Iglesia y la sociedad para combatir sus efectos negativos, los obispos de Estados Unidos han creado un recurso para la curación y la misericordia. El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, que colabora en el comité que ha creado el documento, explicó que la necesidad de abordar el problema de la pornografía surgió por la creciente demanda que iban encontrando en su diócesis. Nos lo encontramos como pastores y sacerdotes, por ejemplo, en el confesionario, explicó. Además, la pornografía está rompiendo matrimonios y relaciones.
El obispo dijo que, si bien avances tecnológicos como el acceso a Internet y los teléfonos inteligentes son un bien en sí mismos, también pueden ser una herramienta para males como la pornografía. Se han convertido en algo muy generalizado y de muy fácil acceso para todo el mundo, incluidos los niños. Por otro lado, añadió, como católicos, recordamos que el uso y la producción de la pornografía es pecado. Está también ese aspecto. Sin embargo, el documento de los obispos no solo denuncia los efectos de la pornografía en la sociedad y en el alma, también intenta ver que hay modos de encontrar la curación y la libertad, tales como terapia de consejo y grupos de apoyo para gente que lucha con la adicción a la pornografía. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar los atentados de París y su relación con los ataques que sufre la Iglesia a mano de los laicistas. Lo que ha pasado la semana pasada y lo que todavía sigue sucediendo con los atentados de París y con las detenciones y, gracias a Dios, evitar que hayan sucedido nuevos atentados en distintas ciudades de Europa, creo que nos tiene que servir para reflexionar sobre el fracaso de la integración de los emigrantes musulmanes en las naciones del occidente europeo. Cuando esos inmigrantes llegaron a países como Francia, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, lo hacían siguiendo aquello que se ha podido llamar, comparándolo con Estados Unidos, el sueño europeo. Ese sueño europeo para estas personas que llegaban de Marruecos, de Argelia, por ejemplo, en el caso de Francia, de Turquía, en el caso de Alemania, de Pakistán, antiguas colonias, en el caso de Inglaterra, este sueño europeo era esencialmente un sueño secularizado, un sueño de dinero. Lo que Europa les ofrecía era una vida mejor. Sin embargo, la realidad es que para la mayoría de esa minoría musulmana inmigrante, ese sueño europeo ha fracasado. Basta con visitar los barrios de ciudades como París, por ejemplo, Saint-Denis, donde se produjo el cerco de la policía a los terroristas que habían participado en el atentado de unos días antes en París, y darse cuenta de que se han convertido en auténticos guetos, y eso sucede en muchas ciudades europeas. Les ofrecieron dinero y al final ni les han dado dinero, ni ellos han querido o podido integrarse. Están en barriadas marginales viviendo de las sobras de lo que cae, de las migajas que caen del festín de los ricos. Seguramente que con responsabilidad por ambas partes. No me parece que sea justo echarle la culpa a uno o a otro únicamente, pero esta es la realidad. Y en esta multitud, porque son muchísimos, en esta multitud ha cuajado, ha tenido éxito la predicación radical bien del ejército islamista, del Estado Islámico, o bien de Al-Qaeda. No todos, por supuesto, los musulmanes son así, y además son más así los de la segunda o tercera generación, nacidos en el propio país, ya en Francia, en Inglaterra, en Alemania, no sus padres o sus abuelos, que son los primeros que llegaron. No todos son así. Solo unos cuantos son radicales extremistas, pero muchos más que ellos, aunque sean aún así minoría, simpatizan con esto. ¿Por qué? Creo que hay que preguntarse el por qué. Ciertamente ahora mismo se está haciendo una política policial que lleva consigo una merma de la libertad para aumentar la seguridad. No queda más remedio. No se puede consentir que la gente vaya por ahí poniendo bombas o ametrallando a los demás por la calle. Pero pensar que se va a solucionar el problema solo con una política policial me parece un gravísimo error. El primer ministro francés ha dicho que es una guerra y es una guerra diferente. Es una guerra diferente porque el enemigo, dice, está fuera, Siria, Irak, pero está también dentro. Efectivamente, está dentro de tus propias ciudades, son tus vecinos, son tus compañeros de trabajo, personas, en algunos casos, aparentemente normales. Esta guerra distinta, esta guerra diferente, no se va a ganar únicamente con las armas tradicionales de la guerra, aunque, repito, hay que hacer frente con la policía a las amenazas terroristas.
Hay que ir a la raíz del problema. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no se ha producido la integración? Repito, probablemente hay una responsabilidad por ambas partes. Pero hay una parte, la parte del occidente que acoge, que lo que ofrece es dinero. Y luego ni siquiera eso se lo da o no se lo da tanto como ellos esperaban. No les ofrece un ideal, no les ofrece una fe, les ofrece un mundo secularizado sin Dios. Es el resultado de la secularización de Europa, es el resultado de la Ilustración, un mundo sin Dios, un mundo que tiene como premisa fundamental que se puede vivir como si Dios no existiera y que se vive mejor como si Dios no existiera. Delante de personas que vienen con su fe, esto es provocador. No son detalles insignificantes los que marcan algunos de los atentados. Por ejemplo, contra la revista Charlie Hebdo, que es una revista satírica, más satírica con la Iglesia que con el Islam, pero que ataca también al Islam, o contra la discoteca, en el momento en que empiezan los disparos, estaba cantándose una canción que en inglés es Besa al diablo. No estoy justificando nada, en absoluto, nada de esto tiene justificación. Estoy indicando que les han ofrecido un mundo sin Dios a personas que vienen con fe, con su fe, pero que vienen con fe y que por eso desprecian este tipo de sociedad que les acoge, que además ni siquiera les da el dinero que ellos quisieran tener. Por otra parte, quien podía hacerlo, la Iglesia, en esos países precisamente se encuentra también muy secularizada y por lo tanto con poca capacidad de hacer una oferta atractiva desde el punto de vista espiritual a esos que vienen con otra fe y además con una fe muy intensa. Por si fuera poco, esta Iglesia golpeada, esta Iglesia secularizada, esta Iglesia que tiende, por desgracia, a asimilarse al mundo que le rodea, esta Iglesia vive en momentos extraordinariamente difíciles debido a este acoso permanente. Yo creo que este es el punto en el que debemos pararnos para reflexionar. La Ilustración, es decir, el intento de construir un mundo sin Dios, aparentemente ha triunfado, desde el punto de vista por lo menos de las mayorías y en determinados países. Aparentemente ha triunfado, pero resulta que aparece ahora esta fuerza poderosa, violenta del Islam radical y cuestiona este mundo sin Dios. Ellos han creído que destruyendo a la Iglesia iban a poder por fin instaurar la Europa atea. Están equivocados. Europa o será cristiana o será musulmana, pero no será atea. Todos estos que están atacando tanto a la Iglesia no se dan cuenta de que les están entregando en bandeja Europa al Islam y además al Islam más radical. Creo que este es el punto en el que hay que reflexionar. Europa, la Europa que conocemos y que queremos, la Europa en la que vivimos, no será atea. O será cristiana o será musulmana. Y los enemigos de la Iglesia tienen que pararse a pensar qué están haciendo cuando viven pendientes de hacer daño a la Iglesia como si fuera el primer objetivo de su política y de su comportamiento. Aquel aplastad a la infame, refiriéndose a la Iglesia, de Voltaire, termina por volverse contra el que lo pronuncia. Siguen intentando aplastar a la Iglesia, la que consideran la infame, y la que están regalando Europa a los musulmanes, como si con los musulmanes ellos mismos fueran a vivir mejor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden visitar nuestra página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.